Según la Real Academia Española, un fenómeno es algo que se hace presente en la conciencia de una persona a través de su percepción, es decir, a través de sus sentidos. Toma en cuenta que los sentidos son los receptores de lo que pasa en la realidad. Aquello que solamente pasa en la mente son solo conjeturas, pensamientos o opiniones que existen pero no suceden. Para efectos prácticos, solo lo que sucede en la realidad puede ser percibido por los sentidos. Con los avances tecnológicos, ya no solo las personas pueden percibir la realidad. El fundamento de Machine Learning descansa precisamente en la capacidad de las máquinas de percibir cosas y generar conclusiones tal y como lo haríamos las personas. Independientemente de que los fenómenos sean percibidos por las personas o por las máquinas, es importante tomar en cuenta que los fenómenos suceden en el espacio-tiempo, en un lugar y en un momento determinados, lo que quiere decir que son únicos e irrepetibles. Un dato es la representación simbólica, ya sea mediante números o letras, de una característica cualitativa o cuantitativa que permite el registro de un fenómeno. Esto quiere decir que las personas y las máquinas percibimos las cosas que existen y las cosas que suceden y las representamos a través de sus características, es decir, a través de datos que recopilamos y registramos de alguna manera. La cosa se pone interesante si tomamos en cuenta que los fenómenos quedan representados de maneras diferentes dependiendo qué máquina o qué persona los percibe. Percibimos la realidad de acuerdo a nuestras capacidades y a nuestras limitaciones. Si en una banca de un parque sentamos a un niño, a un poeta y a un astrónomo, y los tres miran pasar a un cometa que surca el cielo, seguramente cada uno señalará características diferentes para describir el mismo fenómeno, y los tres creerán estar en lo correcto. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Lo que quiero dejar en claro es que la memoria de una organización respecto a todas sus operaciones y decisiones se queda registrada en forma de datos, y hay muchas probabilidades de que el registro esté incompleto. Los sistemas en las organizaciones siguen desarrollándose con el objetivo de satisfacer las necesidades de los usuarios clave. Es como una especie de mantra para los desarrolladores. Los usuarios requieren información a un nivel de detalle que ellos consideran completa. La realidad es que sus requerimientos están determinados en función a sus capacidades y limitaciones, lo cual genera un sesgo, es decir, incluyen lo que les importa y dejan fuera lo que no les importa. Es muy probable que una persona con más conocimiento y experiencia requiera mejores datos que una persona más limitada e inexperta. Al sesgo aportado por el usuario, hay que agregarle el sesgo aportado por el analista de datos que diseña los sistemas, pues al hacer el diseño solo puede considerar aquellas características que es capaz de percibir de manera personal. Si te pones a pensar, esa práctica nos lleva a dejar fuera de registro aquello que no es del interés del usuario y aquello que el analista de datos es incapaz de percibir. Para efectos prácticos, dejamos a la organización con una reducida cantidad de datos para representar los fenómenos que le interesan a todos. ¿Recuerdas que habíamos dicho que los fenómenos eran únicos e irrepetibles? Pues bien, el día de mañana se va el usuario que pidió el sistema y llega otro con otros requerimientos. Se va el analista de datos y llega otro con diferentes capacidades de comprensión. Los datos que las personas anteriores dejaron fuera del sistema quedaron sin registro y ya no hay manera de percibirlos de nuevo. Y con ello se pierde la posibilidad de saber qué pasó exactamente en la organización. Esto provocará que en el futuro no todos los trabajos de analítica de datos sean posibles de realizar, debido a falta de datos que son requeridos y que no se registraron en su momento. La fenomenología de los datos hace énfasis en que al momento de diseñar las bases de datos de las organizaciones se le dé prioridad a los fenómenos y los procesos y no a las necesidades de las personas específicas, porque las personas tienen limitaciones y aparte las personas cambian. Si se hace un registro de datos representativo de los fenómenos, basados en fuentes teóricas, en procedimientos de registro comprobados, en técnicas estandarizadas en la industria, es muy probable que se satisfagan los requerimientos de información de todos los usuarios. Sistemas como SAP, como Oracle ERP, como Microsoft Dynamics, basan su diseño en las mejores prácticas internacionales para el soporte de operaciones y procesos estandarizados.
se orientan a los fenómenos y registran las características adecuadas para describirlos de manera confiable y consistente. El primer paso en la elaboración de analítica de datos consiste en diseñar los informes que se necesitan para responder a las preguntas de negocios que nos permitan tomar buenas decisiones. El segundo paso será determinar si contamos con los datos suficientes para poder generar los informes que deseamos. La experiencia nos dice que cuando los sistemas se orientan a los fenómenos y los procesos y no a las personas, existe más posibilidad de que los datos que requerimos estén disponibles. En resumen, un fenómeno es algo que se hace presente en la conciencia de una persona a través de su percepción, es decir, a través de sus sentidos. Un dato es la representación simbólica, ya sea mediante números o letras, de una característica cualitativa o cuantitativa que permite el registro de un fenómeno. La memoria operativa de las organizaciones está registrada en forma de datos. Al momento de diseñar los sistemas de información de la organización, debe pensarse en los fenómenos que se requiere representar y no en las personas y sus requerimientos.